seguimos hablando de motos que han hecho historia. Pero antes te preguntamos, si quieres más vídeos como este te suscribas al canal. Es imprescindible para continuar con esta actividad de difundir y compartir historias sobre dos ruedas de las que hoy hablamos. La moto Guzzi motoleggera, la Guzzino. Fabricada inmediatamente después de la guerra, la motocicleta Guzzi de 65 cc, más conocida como Guzzino, obtuvo un éxito de público que superó todas las expectativas. Económico, ágil y ligero, su mayor punto fuerte era su precio extremadamente competitivo. Motorizó a muchos italianos. En 1949, las tranquilas calles de Mandello resonaban con el chirrido metálico de miles de Guzzinis. Más de 12.000 entusiastas llegados de todos los rincones de Europa, montados en otros tantos Guzzi 65, acogieron con entusiasmo la invitación de la empresa Mandello a participar en el mayor rally de posguerra, en homenaje a un vehículo que literalmente volvió a dar motor a Europa después del terrible holocausto global. Hay quien, como el concesionario Guzzi de Tiene Rino Berton, quiso celebrar el acontecimiento a su manera creando incluso un carro romano tirado por 3 Guzzini, guiados a través de un complejo sistema de cables riendas por el simpático conductor veneciano. El éxito del evento es tal que el Rally Mandello entra con razón en la historia del motociclismo como la concentración de motocicletas ligeras más rica y numerosa jamás organizada. En solo 3 años desde su nacimiento, el Guzzino se ha convertido en uno de los vehículos más populares en Italia, mientras emprende el difícil camino de la reconstrucción. La brillante idea se debe a Antonio Micucci, un diseñador de Monza que fue desplazado a Mandello durante la guerra. Micucci ya había creado para la empresa Mandello el Colibrí, un micromotor de 38 centímetros cúbicos que se coloca encima de la rueda trasera de la bicicleta. El Colibrí, sin embargo, no fue más que el intento de Guzzi de entrar en el floreciente mercado de los micromotores auxiliares, que había hecho fortuna a fabricantes como Garelli y Siata Ducati. Sin embargo, en Mandello no eran pocos los que consideraban la operación Colibrí como una especie de vergüenza para una empresa que había hecho de las cilindradas medias y grandes su punto fuerte, tanto en la producción en serie como en la competición. Por otra parte, no eran tiempos de vacas gordas, y proponer modelos caros y de gran cilindrada era un puro suicidio comercial. Por tanto, era necesario abrir nuevos caminos. Gracias a una disposición emitida durante el período de guerra, las motocicletas con una cilindrada de hasta 125 centímetros cúbicos podían viajar sin matrícula. Por ello, muchos fabricantes habían producido motocicletas ligeras y muy ligeras que al pertenecer a esta categoría disfrutaban de numerosas ventajas. Guzzi también decidió jugar la carta de la moto muy ligera, creando un vehículo en el límite inferior de la categoría muy simple y espartano, pero aún así, una verdadera motocicleta con una caja de cambios de 3 velocidades, suspensiones y frenos eficientes, lejos de ser una suma de moda y bicicleta motorizada poco fiable. Así nació el Guzzino. El bastidor era de una sola viga, formado por un gran monotubo en cuyo extremo inferior se articulaba el basculante de suspensión trasera. La horquilla delantera era un paralelogramo de chapa prensada. Las ruedas de acero estaban equipadas con neumáticos para furgonetas, elegidos para facilitar su disponibilidad en un periodo en el que los neumáticos estaban racionados. Los frenos de tambor laterales completaron la parte del chasis. El motor, un monocilíndrico de 2 tiempos, era muy sencillo. Voladizo en 3 puntos del chasis, tenía el cilindro y la culata aleteados según un desarrollo vertical que recordaba el de los coches de carreras de 4 y 3 cilindros de los años 1930. Fabricado íntegramente en fundición de aluminio, estaba equipado con una caja de cambios de 3 velocidades controlada por una palanca manual situada a la derecha del tanque. Los 2 caballos de potencia permitían una velocidad máxima de 50 km por hora, pero sobre todo permitían al Guzzino superar pendientes de hasta el 20% sin dificultad. Lanzado al mercado en 1946 al precio de 80.000 liras, el Guzzino encontró inmediatamente el favor del público. Ágil, fiable y económica, se pueden recorrer más de 40 kilómetros con 1 litro de mezcla,
La Guzzi 65 pronto se convirtió en la fiel compañera de las masas, tanto en el trabajo como en el tiempo libre. Un formidable competidor de la Piaggio Vespa, en comparación con la cual ofrecía cualidades de manejo significativamente superiores. El alma deportiva del Guzzino fue luego exaltada por la propia empresa Mandello y por quienes lo desarrollaron para competir en carreras de larga distancia, como la Milán-Taranto, o lo utilizaron para hazañas históricas, como la incursión Milán-Oslo y vuelta, o el récord de velocidad obtenido en 1948 por Raffaele Alberti. La versatilidad de la moto Guzzi, muy ligera, permitió también utilizarla con sidecar, transformarla en furgoneta de 3 ruedas, e incluso hubo quien sustituyó el motor original de 2 tiempos por uno de 4 tiempos. Cabe señalar que hasta 1954, el Guzzino permaneció en producción sin sufrir cambios sustanciales, salvo la adopción en 1949 de un basculante de perfil triangular más robusto y algunas simplificaciones introducidas en 1953 para reducir los costes de producción. Una necesidad, la de mantener el precio de compra bajo y constante durante toda la larga vida del Guzzino. Como resultado de la devaluación, de las 80.000 liras iniciales, se pasó a 159.000 liras en 1952, decididamente demasiado para un medio que estaba dirigido principalmente a las clases sociales menos acomodadas. Para reducir costes, en 1953 se adoptó un cilindro de hierro fundido, la horquilla delantera, con lados simples en lugar de dobles y un carburador de control único. Además, algunos ejemplos fueron pintados de un gris sólido. Todo ello permitió reducir el precio de compra hasta apenas 107.000 liras, que bajó a 99.500 liras al año siguiente. Ese año, sin embargo, el Guzzino sufrió cambios tan sustanciales que se sugirió que Guzzi cambiara su nombre. El Guzzino se convirtió así en Cardellino y permaneció en el catálogo hasta 1965, sufriendo progresivamente numerosas modificaciones necesarias para adaptarse a los tiempos. Pero ¿cómo se comportó el Guzzino en la carretera? Era un cruce entre el ciclomotor y la motocicleta, con ventajas y desventajas de ambos. La potencia limitada de 2 caballos lo hacía especialmente adecuado para su uso en las llanuras. El consumo, más que honesto, le permitía una autonomía de 260 kilómetros. La caja de cambios manual de palanca no era ni cómoda ni rápida de manejar. Si no se hacía un doblete complejo entre palancas y manetini, el scratch estaba garantizado. Es mejor aprovechar la elasticidad del motor. Se perdió en recuperación, pero se ganó en consumo y en longevidad de las piezas mecánicas. Órganos que por su robustez y fiabilidad fueron la base del éxito del Guzzino en toda Europa. La fuerza de lo simple. Dotada de una mecánica sencilla y fiable, la motocicleta ligera de la empresa Mandello está repleta de interesantes soluciones técnicas, adoptadas sobre todo para reducir al mínimo los costes de producción, sin perjudicar la calidad de los materiales. El motor que propulsa las motocicletas ligeras, Guzzi 65, es un monocilíndrico de 2 tiempos con una estructura extremadamente simple y racional, muy adecuado para un vehículo destinado a un uso utilitario y que durará mucho tiempo, requiriendo solo una mínima atención por parte de los usuarios. Presenta algunas soluciones técnicas muy interesantes. Equipado con un cabezal de aleación de aluminio con cámara de combustión semiesférica sin rastro de zona de aplastamiento, como se usaba en la época, dispone de lavado por corriente tangencial, sistema Schnurle, con 2 conductos de transferencia y un pistón redondeado ligeramente elevado. El cilindro, en las primeras versiones, era de aluminio, luego de hierro fundido con cañón integral. Posteriormente pasó a ser de aleación de aluminio con cañón de hierro fundido y, al final de la evolución del motor, que supuso también un aumento de cilindrada y un cambio de nombre del vehículo, que pasó a ser Goldfinch, de aleación ligera con un cañón integral equipado con remanente de cromo. El puerto de escape es único y tiene una forma aproximadamente rectangular. El cilindro, inclinado 30 grados con respecto a la horizontal, está equipado con una serie de aletas de refrigeración paralelas entre sí. En su interior se aloja un pistón fundido en aleación de aluminio con alto contenido en silicio, dotado de 2 segmentos de sección rectangular. La biela tiene una estructura muy sencilla.
estando compuesta por dos semiejes unidos, mediante acoplamiento de interferencia, por un muñón de manivela cilíndrico para formar un único cigüeñal. La cabeza de la biela funciona sobre una serie de rodillos, mientras que el pie está equipado con un casquillo de bronce instalado a presión. La propia biela está forjada en acero cementado. El muñón principal izquierdo, lado del generador, descansa sobre un gran casquillo anular, algo poco habitual en un motor de dos tiempos. Pero no debemos olvidar la vocación utilitaria de este motor y sus prestaciones decididamente modestas, y está perforado axialmente para que pueda actuar como distribuidor de manguito giratorio para el control de la succión. Una ranura radial asegura la conexión con el conducto de entrada realizado en la pared de la base, paralela al cilindro. Precisamente este inusual sistema de admisión constituye una de las características más interesantes del motor Gussi 65 desde el punto de vista técnico. El cojinete principal derecho es un cojinete de rodillos. La conexión del cigüeñal a la caja de cambios de 3 velocidades, del tipo de transmisión directa, con doble engranaje deslizante en el eje primario, se realiza mediante una transmisión de engranajes primarios y un embrague multidisco que funciona en baño de aceite. Para determinar el desplazamiento axial del engranaje deslizante, se utiliza una horquilla y un mecanismo de selección excepcionalmente sencillo, fijado a la parte superior de la base. Este último está formado por dos semicárteres unidos según un plano vertical. El motor está lubricado con una mezcla de aceite y gasolina al 5%. Con una relación de compresión geométrica de 5.5 a 1, el motor, propulsado por un carburador del orto de 14 milímetros, ofrece una potencia máxima de 2 caballos de vapor a una velocidad de rotación de 5.000 revoluciones por minuto. La parte del chasis también es excepcionalmente sencilla, pero de relativa construcción y diseño inusual. El bastidor es monoviga, con un tubo portante de considerable diámetro que desciende desde la pipa de dirección y se conecta al fulcro del basculante, de chapa prensada. El motor está en voladizo. La suspensión delantera es una horquilla de paralelogramo de chapa con un único muelle central. Sobre el basculante actúan dos muelles helicoidales bicónicos dispuestos casi horizontalmente sobre la zona del fulcro. El guardabarros oscila junto con la rueda trasera y el basculante. Ambos frenos de tambor son del tipo de leva única. Las ruedas tienen llantas de 26 pulgadas de diámetro. Con un peso en seco de apenas 45 kilos, esta moto ligera alcanza los 50 km por hora. Si buscas repuestos de motor para tu Guzzino o para cualquier otra moto vintage y más allá, visita la web www.thekingofpiston.com. También podrás encontrar carteles metálicos para colgar en la pared, cajas, copas y pistones de adorno.